Hola, ¿qué tal? Para trabajar el body, el básico, es de pierna baja, tiene un escote grande en la parte de adelante y un escote moderado también en la parte de atrás. Este tipo de body no necesita una abertura de cremallera porque la tela es lo suficientemente elástica para que se pueda meter por la parte donde entra la cabeza. El body generalmente tiene 15 centímetros perdidos de elasticidad a lo largo. El material con el que se realiza el body generalmente debe de ser licra, polilicra, acetato. Deben de ser telas que estiren mucho, tanto hacia arriba y hacia abajo como a lo ancho de la parte de la tela. Si la tela del body no tiene buena elasticidad, este molde lo deben adaptar a esa tela, le deben aumentar tanto de alto como de ancho. Este tipo de bodies, este molde es solo para telas que estiren mucho. Vamos a desarrollar diferentes tipos de diseños con la base de este body. Hay que tener varios factores en cuenta cuando vamos a desarrollar diseño sobre el básico del body. Si el body tiene la espalda entera, como vemos en esta parte, y le vamos a hacer un escote profundo en el delantero, al tener la espalda cerrada y al ser una tela elástica, este escote va a quedar demasiado abierto. No se puede realizar un escote profundo con una espalda cerrada, debido a que el material es elástico y al ponerse la persona el body, esta parte del escote le va a quedar casi llegando al costado, porque la parte de atrás va a tirar la parte de adelante. Si se va a realizar algo como esto, si el diseño debe de ser profundo con espalda cerrada, entonces debemos de ubicar unos tensores en la parte delantera para ayudar a que la tela la sostenga y no se nos vaya a abrir mucho más el escote. Es de la única forma que podemos utilizar este molde de body, espalda entera, escote profundo en el delantero, pero con soportes. Otra forma para trabajar un escote profundo es a la espalda, quitándole la parte superior para que no nos quede entera. Debe de tener muy buen espacio para que la parte de adelante con el escote profundo que tenga no tenga tela que lo estire en la parte de atrás, como si tenemos en el body entero, en la espalda entera. Esta parte, al ser elástica, lo va a estirar y lo abre. Vamos a desarrollar diferentes diseños de la siguiente forma. Cuando vamos a trabajar un body con copa, se debe tener en cuenta si la persona es de talle alto. Tenemos que la cintura, tenemos el molde en la cintura. Cuando el talle de la persona es muy largo, este tipo de diseño que vamos a trabajar con este body no nos sirve. Nos toca darle 3 o 4 centímetros de más de largo para que la persona le quede bien el body con copa. Para realizar el body con copa, tomamos la base del body delantero y vamos a subir las siguientes medidas. Sobre la línea de busto bajamos 2.5 centímetros, pasamos 1.5, en la parte superior vamos a medir 9 centímetros y a partir de ahí vamos a medir 8 centímetros desde donde medimos los 9, 8, 8, 8 y vamos a formar un radio de 8 centímetros a partir del punto que acabamos de trazar. Esto con el fin de sacar la copa. Sobre el costado vamos a bajar 3 centímetros y reorganizamos la curva. Para sacar el body, simplemente lo que vamos a hacer es centro delantero, forma de la copa, costado y entrepierna, quedándonos de esta forma. Vamos a subir la pierna, esta pierna recordemos que es una pierna baja. Si la queremos mucho más alta, entonces simplemente le subimos en el costado. Lo que subamos en el delantero lo tenemos que subir también en la espalda. En la parte del costado vamos a ubicar 1.4 centímetros y lo vamos a reorganizar con el costado para que el molde nos quede mucho más fácil de manejar cuando vamos a pegar la copa. Así nos va a quedar el molde del body delantero y ahora procedemos a sacar el de la espalda.
Copiamos el body de la espalda y en el delantero recordemos que bajamos 3 centímetros, igual tenemos que hacer en la espalda sobre el costado, entramos 2 centímetros y vamos a trazar una semicurva a partir de esta línea que vamos a escuadrar. Después de haber medido los 3 centímetros sobre el costado, vamos a ubicar la escuadra sobre el centro de espalda y trazan. Y a partir de esa línea es que vamos a bajar 3 centímetros. Allí vamos a realizar la semicurva para darle una de las formas a la espalda. Para ubicar la tira es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es que vamos a medir 7 u 8 centímetros. Ahí vamos a hacer un piquete y a partir de ahí vamos a ubicar la tira. Generalmente cuando vamos a trabajar bodies que tiene copa y tiene esta forma en la parte del posterior, que es muy parecida a la del brasier, es la misma altura, entonces vamos a trabajar una tira de 45 centímetros si la vamos a trabajar con los accesorios para que la tira nos quede deslizar. Si vamos a trabajar una tira normal de la misma tela, entonces debemos trazar una línea, ubicamos la mitad del hombro, donde tenemos los 8 centímetros donde vamos a ubicar la tira, trazamos una línea, vamos a tomar esa medida, en este caso me mide 28 centímetros, y lo mismo voy a hacer con la parte de adelante, teniendo en cuenta que yo aquí ya voy a tener una copa. Esa copa me va a dejar un espacio donde también voy a tomar la medida de la copa. En este caso me puede dar 10, 12 centímetros. Esta medida se la voy a sumar a la parte de la espalda. Me va a dar más o menos 30, 35 centímetros para tener la tira. Siempre que desarrollamos un body, debemos de tener en cuenta de medir, de verificar que los costados estén exactamente iguales, que concuerden, tanto el delantero como la espalda. Si uno de los dos está malo, pues toca organizarlo para que cuando lo vayamos a confeccionar no tengamos ningún problema. Para la referencia número 2, vamos a copiar el body delantero, bajamos 3 centímetros sobre el centro delantero, vamos a ubicar la mitad del hombro. Sobre la línea de pecho vamos a medir 6 centímetros, escuadramos hacia arriba 6 o 7 centímetros y a partir de ahí vamos a trazar la semicurva del escote. Esta semicurva puede variar porque este diseño yo lo puedo dejar recto, lo puedo dejar con una curva más profunda o simplemente le voy a hacer una combinación de tela donde le voy a poner Mallatex en la parte del centro. Cuando van a trabajar Mallatex en un body hay que tener cuidado de que la Mallatex estira muchísimo. La forma de la abertura que le vayan a hacer en el centro delantero debe de ser muy pequeña. Más o menos si lo vamos a contar desde el centro, 1.5 para que sea una abertura moderada, porque la Mallatex estira mucho. Ya en la pierna, ya es decisión de cada uno si lo quiere subir más o simplemente dejarlo en la misma forma. Esto para el delantero. Para trabajar la espalda, esta espalda la vamos a trabajar abierta, ¿sí? Es muy parecido al anterior, sobre el costado vamos a bajar 4 centímetros, salimos 1.5, sobre la línea de la cintura vamos a bajar 4 centímetros y vamos a trazar una semicurva. Claro que esto depende del diseño que ustedes vayan a trabajar, si su diseño es curvo o si es en punta, entonces esta línea va a variar. La forma para sacar la tira, donde se va a pegar la tira, generalmente se ubica la mitad y en esa mitad vamos a trazar las tiras, porque las tiras las vamos a ubicar en X, en forma de X, para evitar que se caiga en los costados. La forma del posterior lo podemos trabajar de dos formas, entero, como vemos en este diseño, o le podemos hacer una curva en la cola, un corte. Cuando trabajamos este tipo de corte lo podemos trabajar por dos cosas. Una, por optimizar el gasto de tela y dos, porque quiero que el panty tenga la forma curva de la cola y orme muchísimo mejor. Para realizar ese, lo único que vamos a hacer es copiar
el molde que acabamos de hacer de la espalda y vamos a entrar sobre el centro espalda 1.5 centímetros o 2, dependiendo la entrada que tenga la persona en la cintura. Después de que tenemos esa entrada, simplemente vamos a trabajar una semicurva y como va a ser un corte, tenemos que aumentarle los 7 o medio centímetro de costura. ¿Para qué? Para que el body tenga corte en el centro posterior y nos dé muchísima mejor horma. Algunas veces, como se está usando mucho ahorita, se le pega resorte a la costura para que el body recoja y horme muchísimo mejor la cola. No es necesario aumentarle en la parte superior, simplemente el resorte va a recoger, eso no recoge más de 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros van a bajar y el body generalmente queda en punta. Así usted lo haga curvo, al pegar el resorte después de confeccionado le va a quedar en punta. Esto para esta referencia. En la referencia número 3 tenemos un body que tiene aberturas en los costados, tiene un hueco en el centro donde va el busto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a respetar el mismo escote que tiene nuestro molde básico. Bajamos 2.5 centímetros. La abertura es opcional el largo. Eso depende del diseño que ustedes quieran realizar. En este caso yo le puse 10 centímetros o 11 o 10.5, lo que quieran. En el costado debemos tener presente lo siguiente: cuando yo voy a hacer huecos en esta parte, recordemos que hay 15 centímetros perdidos de largo de este body. ¿Cómo hago yo para saber qué diseño le puedo hacer en el centro sin que me afecte la parte del busto? Como vimos en el primer diseño, miden los 9 centímetros. A partir de ahí vamos a medir el radio del busto, que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Y yo ya voy a saber en esa altura yo qué diseño le puedo hacer a este body. Puedo hacerle huecos grandes y yo ya voy a saber que no me va a sufrir esta parte del busto. Deben tener presente que no lo pueden dejar totalmente solo y a 8 centímetros en la parte del centro delantero, porque se les va a subir la tela y el busto se les va a ver. Cuando se van a hacer este tipo de cortes, debo de bajar de los 8 centímetros de radio 3 o 4 centímetros para realizar un corte sobre el delantero. Cuando la persona se ponga el body, esos 3 o 4 centímetros van a quedar a ras de la parte del busto. Después de que tenemos medido sobre la cintura, vamos a trabajar la espalda. Esta espalda la vamos a dejar con el panty independiente y con la blusa independiente. Solo se va a ver entero en la parte de adelante. Para realizar esto, entonces vamos sobre la línea de la cintura, vamos a medir 6 centímetros, 4 centímetros y estos 6 centímetros, ¿cómo los vamos a trazar? Vamos a escuadrar sobre el centro espalda, donde nos da la medida de los 6 y simplemente trazamos derecho. Sobre la línea de la cintura hacia abajo, sobre el centro espalda, vamos a bajar 5.5 para trabajar una curva para que el panty nos dé mucha mejor horma. Cuando trabajamos blusa independiente en la espalda, no necesitamos darle curva. Nos puede quedar totalmente derecha y no pasa nada. Los bodys se pueden trabajar de varias formas. Yo lo puedo hacer forrado o lo puedo hacer con sesgo en los bordes. Si lo voy a trabajar forrado, entonces simplemente las piezas que voy a cortar las corto dobles. Las voy a cortar por 2, voy a cortar 2 espaldas, 2 panties y voy a cortar 2 delanteros para que yo pueda forrar. Generalmente cuando tenemos este tipo de diseño sobre un body, o utilizo sesgos como vemos aquí en el diseño, o simplemente lo forro para que estas partes nos den mucha mejor horma. Eso para el diseño número 3. Para este tipo de diseño voy a utilizar un corte en la cintura, y cuando yo utilizo cortes en la cintura debo de tener presente, voy a medir sobre la línea de la cintura hacia abajo 1.5 centímetros y voy a trazar una semicurva. Debo de trazar una semicurva, ¿por qué? Porque nosotros, el cuerpo es curvo. Si ese corte lo realizamos recto, al ponerse el body, el corte no se va a ver bonito. Debe de tener una semicurva. Esa semicurva nos va a dar una mejor forma a la hora de vestir ese body.
Después de tener ese corte, vamos a aumentarle la costura, que pueden ser 7 milímetros o medio centímetro, tanto en el panty como en la parte superior del corte. ¿Por qué? Porque es un corte y necesitamos unirlos todos dos. En el diseño anterior no le aumentamos costuras. ¿Por qué? Porque simplemente era una blusa en la espalda aparte del panty. Para realizar el delantero, la profundidad, dependiendo del diseño, en este caso se le pusieron 8 centímetros, ya es a gusto, dependiendo del diseño que vayan a trabajar. En la línea del hombro, tanto en el delantero como en el posterior, van a entrar 2 centímetros. Este body queda exactamente sobre el borde del hombro. Si yo quiero que me quede más adentro o más afuera, o el escote quiero que me quede más abierto, entonces simplemente lo van a correr. En la parte del posterior vamos a necesitar el mismo corte. Sobre la línea de cintura bajamos 1.5 y vamos a trabajar la misma horma curva. Ya sabemos que para la parte del panty yo le puedo trazar, puedo dejarle corte en el centro posterior y darle la forma curva para que quede mucho más bonito la forma del body, o simplemente lo dejo doble, así como lo vemos en esta imagen, lo dejo doble para que me quede entero, como lo tenemos acá. Este tipo de body, cuando hacemos este corte, sobre todo para el delantero, yo le puedo variar el diseño haciéndolo de esta manera. Simplemente prolongo la línea de la cintura, bajo el escote, y de la línea de la cintura vamos a traer a los 1.5 con la costura de los 7. De esta manera estamos evitando que cuando vayamos a pegar esta prenda en el corte, esta parte nos quede con bolero, se abra por el busto. Entonces debe de quedar curvo para que a la hora de pegarlo, esta parte jale el corte y quede templado. En caso tal de que cuando lo hagan les quede mucha abertura, o sea, se le vea una bomba en la parte del corte, le pueden quitar en el hombro, o simplemente al corte le subo y le quito 1 centímetro. ¿Para qué? Para que temple esta parte de la tela y no se me formen bolsas.